El hombre prefiere creerle más al diablo que al mismo supremo Dios, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tenemos que entender que hay un solo Dios, no hay otro Dios. Y el único Dios verdadero es Yahweh, Jehová de los ejércitos. Él es el único. Fuera de Él no hay quien salve. Él envió a su Hijo a morir por ti y a morir por mí, para que nosotros seamos salvos de esta generación adúltera y perversa. Por eso Cristo vino a este mundo, para morir por cada uno de nosotros. Y mucha gente, lastimosamente, actúan en necedad, negando la existencia de Dios. Rechazan la verdad de Dios. Sabemos que la depravación, el pecado, la inmoralidad sube delante de la presencia de Dios, y que Dios no dejará sin castigo a todo aquel que acepte lo que Él rechaza, a todo aquel que apruebe lo que Dios desaprueba. Tenemos que entender eso, que Dios traerá toda obra a juicio. Dios traerá toda obra a juicio. Tus obras, mis obras, las obras desde la persona más importante hasta la persona menos importante. Todas las obras serán traídas a juicio. Y tenemos que entender que estamos en uno de los tiempos peligrosos. Satanás está encargando de levantar su propio ejército y levanta a sus falsos maestros, diciendo no, que Dios no es Yahweh, no es Jehová. Entonces, ¿quién es? ¿Es Mahoma? Otros dicen que es Alá, otros dicen que es Confucio, en fin. Pero tenemos que considerar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que considerar lo que la Biblia nos dice. La Biblia es el manual de vida, es el manual de instrucciones que nosotros necesitamos ser instruidos por ella. Y todo aquel que no se ciña por esta verdad, porque no hay otra verdad, no hay otra verdad, no hay otra verdad. La única verdad está en la palabra de Dios. La palabra de Dios no se contradice. Lastimosamente se han venido acrecentando cada día más el mal. ¿Por qué? Por estos pueblos paganos, por estos pueblos que adoraban a dioses, que sacrificaban a sus hijos. Antiguamente sacrificaban a los hijos, los quemaban, les quitaban el corazón, cosas terribles. Yo no puedo hablar estas cosas porque son muy terribles. Y Dios por eso mismo mandaba destruir a los ejércitos enemigos, porque estos pueblos adoraban a Baal, a otros a Begemón, a otros adoraban a varios dioses. Los aztecas hacían sacrificios humanos y no creían en Dios. Si vamos a hablar de la historia y vamos a hablar acerca de los mayas y de tantas cosas que antiguamente sucedían, pues estamos hablando de que esas personas lastimosamente murieron condenadas por causa de su ignorancia, de su incredulidad y de la dureza de su corazón por no creer en el único Dios verdadero. Por ejemplo, aquí en el Perú, yo soy de Perú, los incas adoraban al sol. Imagínense esa locura de adorar al sol. Los incas, nuestros antepasados, los incas adoraban al sol y hacían sacrificios humanos también. Y ellos le sacaban el corazón y los quemaban como una ofrenda o un sacrificio al sol. Imagínense, la mente estaba entenebrecida, su mente estaba cegada. Eran personas que no tenían razón, no tenían entendimiento. Segunda de Corintios, segunda carta Paulina a los Corintios, capítulo 4, versículo 2, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren lo que dice la palabra. La palabra de Dios nos enseña que el diablo ha cegado el entendimiento de las personas. Ay, Dios mío. Ha cegado el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz gloriosa del evangelio de Jesucristo. Por eso que usted puede ver a mucha gente incrédula. Por eso usted puede ver a mucha gente dura, terca, necia. Mire, tienen ojos y no ven, como dice Jesucristo. Tienen oídos, mas no escuchan, porque endurecieron su corazón y porque están cegados. Satanás les ha cegado el entendimiento.
para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Es por eso que usted puede ver a sus familiares que no se entregan a Cristo todavía. Es por eso que usted puede ver a sus amigos, amistades del colegio, de la universidad, amigos de la vecindad. Usted puede ver que no se entregan al Señor completamente, porque Satanás ha puesto una ceguera espiritual en ellos y ellos no pueden ver lo glorioso, lo maravilloso que es la palabra de Dios, lo que es la verdad de Dios, porque quieren vivir engañados, porque quieren vivir a su manera, porque quieren vivir plácida, cómodamente en su pecado. Fíjese bien lo que dice Pablo. Pablo habla, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Satanás es un Dios con letra minúscula, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? El enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, ha cegado el entendimiento de muchas personas para que esas personas no conozcan a Dios. Quiere decir que la gente atea, la gente agnóstica, la gente incrédula, esa gente, si no se inclina a Dios, si no se humilla y no se arrepiente y no le pide perdón a Dios de corazón, esa gente puede perecer por falta de conocimiento y puede perecer por la dureza que hay en su corazón. Tenemos que leer la Biblia. ¿Por qué cree usted que la palabra de Dios nos dice que Jesús le decía a los discípulos y a la gente que le seguía? Eran multitudes las que le seguían a Jesús. Y sabían que por allí se iban a levantar unos cuantos en contra de la palabra de Jesús, en contra de la palabra de Dios. Por eso que Jesús le decía, escudriñad las Escrituras. Escudriñad, estudiar, analizar, meditar en la palabra de Dios, porque allí a ustedes les parece que está la vida eterna. O sea, la vida eterna nosotros la encontramos en la palabra de Dios. Tu fe no puede ser conmovida si tu fe está en la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso tenemos que tener cuidado con quién nos relacionamos. Tenemos que tener cuidado a quién escuchamos. Porque el enemigo se viste de maestro, pero es un falso maestro. Se viste de ángel, pero es un demonio. Tenemos que entender eso.